Cerrá. Rodri, ¿compartiste ya? No sé si me escucha. Ahí está. Perfecto, ahí se veía, ¿no? Sí, se veía, pero se fue. Salió. No sé si es que se fue de la cámara, ¿no? Sí. Sí. Debe estar probando porque sacó el video. Rodri, ¿nos escuchás bien? ¿Y a vos no te escuchamos? ¿Tenés abierto el micrófono? No, lo tengo cerrado. Ah. No te escuchamos. ¿Me escuchás? Ahora sí. ¿Cómo andas, Rodri, tanto tiempo? ¿Tanto tiempo, Adri? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Querés compartir la pantalla si probamos todo? Dame un segundo. No sé por qué se va. Porque cerró todo. Pero... el micrófono y cerró la imagen. Estará buscando la vuelta. Te nos vas y volvés, Rodri. Sí, no sé por qué, Adri. No sé por qué, pero estoy tratando de que todo esté funcionando bien. A ver, voy a tratar de compartir nuevamente la pantalla, vos me decís. Dale. Ahí está. Perfecto. Ahí perfecto. Genial. Dejala puesta, Rodri, ya si querés. ¿No? Ahí te fuiste otra vez. Ahí se fue. ¿Por qué se desconecta? Qué raro. Él debe tener algún problema con la casa. Si no se las paso yo. Aló. Ahí va. Ahí, Adri, ¿me escuchan? Sí, con eco te escuchamos. Estás acoplada a alguien. No sé a quién. Bueno, andate al chavo. Yo creo que me bajé su power. Descargas. Por las dudas la abro y... Ahí no tengo más eco, ¿no? Sí, tenés todavía. No, este se acopla. Apagalo, desconectar. Miriam, si abrís vos tu micrófono, el de Dora tiene que estar cerrado. O Dora o vos, porque se acoplan porque están muy cerca. Sí, Dora lo tiene cerrado. Lo que pasa, Dora es Ale. Ya está, ya Ahora lo apagó se escucha y perfecto. nos miramos del mismo. Lo que pasa que con la compu yo los escucho, pero ustedes no me escuchan a mí, así que prendimos el celu. Ya está. Bueno, se lo voy a pasar yo las diapos. Ahí se escucha perfecto. Miren que se las voy a pasar yo las diapos, porque cuando se conecta se le cae, no sé por qué. Debe tener poca señal de internet. Sí. La última que saque el video y que hable. Ese es fundamental. Yo ya soy tecnológica, el uno me dice que no. Y yo por las dudas. Es que le pone
Se desconectó, sí. Sí, se ve que se le cae, debe tener un poco de internet. Te las paso yo, Rodri, yo ya lo tengo puesto acá. ¿Te parece? No es lo más cómodo, pero bueno. Sí, tiene mala señal. Sí, es pésima la señal. Entra, sale. Yo las comparto y vos te las voy pasando a medida que voy creyendo que vas terminando. Cualquier cosa me decís pará o pasame la siguiente. Hacemos así. Perfecto. ¿Por qué no me pone en pantalla completa a mí? No, decirle que solo habilite el micrófono, sin imagen. ¿Hay una lupita? No. Bueno, cierro y abro. Sí, cerró y vuelvo a abrir. Raro. Capaz que quedó en el trabajo. Ahí va. Ahí, se desconectó. Quédate solo con el audio, así no perdés tanta conexión, sino quédate un rato con la cámara y después de última apagala cuando empezás a hablar, Rodri. Hoy está Emi, hola. Ahí está. Ahora está solo con el audio. ¿Lo ven la presentación, Miriam? ¿Ustedes la ven ahí? No, ahora todavía no está compartido. Bien. No sé si van a hacer una... Sí, va a introducir, me parece, Miriam. ¿No? Miriam, Sí, ¿vos sí. vas a hacer la introducción? Genial. Hago la introducción. En realidad los presento a ustedes y de qué va a hablar cada uno lo decís vos, Adri. ¿Cómo? ¿Qué me dice? Los presento a ustedes, presento a la primera y de qué habla cada uno, lo decís vos. No lo entendí, chico. No se entiende mucho. No se entendió lo que dijiste, Miriam. Primero habla Rodrigo y después hablas vos. Habla primero Rodrigo, después yo, sí. Bien. Esperamos 5 minutos a que se conecte el resto. Lo que es cuando termine de pasar la presentación de empresa, es este del medio. El del medio, Claro. sí. Cuando ella empiece a pasar. Claro, Dice, le puso, terminó el tiempo para entrar al aula, le pusieron. Le aparece. Conexión caducó y no pudo unirse a la reunión, porque se le va en internet. Su conexión caducó, no pudo unirse a la reunión, verifique su conexión a la red y vuelve a intentar. Tiene muy poca señal. Tiene que salir y volver a entrar. Sí, pero se le va a volver a caer. El celu, si no, porque ahí va, ahí está. Estamos en... Adri, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Nada, lo que pasa es que como estamos en medio del campo, el hospital de Cañuelas, donde yo trabajo, estamos en la mitad de la ruta 205, literalmente en medio del campo, entonces la señal es bastante precaria, va, viene, entonces les pido disculpas si en algún momento tengo que conectarme, volverme a conectar y que eso no afecte, digamos, la línea de lo que queremos. Ese le fue bueno. Adriana, ¿están en el Barcetti? En el Cuenca. ¿En el Cuenca? No, no te puedo creer. Yo estuve hace 2 semanas en el Cuenca. No te puedo creer que... No, pero ¿sabes qué pasa? Preguntarle, él debe estar en su servicio. Tiene que ir a la oficina de Telesalud. Hay una oficina de puta madre en el Cuenca de Cañuelas. Rodri, me dicen los chicos acá que vayas a la oficina de Telesalud, ahí al Cuenca. ¿Quién te dice, Adri? Que vayas a la oficina de Telesalud, que ahí tenés buena internet. Me dicen acá los chicos que estuvieron ahí hace poquito. Sí, pero lo que pasa es que para poder entrar a Telesalud tengo que sacar una agenda y no puedo ir de manera espontánea, porque es una agenda programada y no puedo ir de un momento a otro para que me... No, que ya tienen algo programado y que lo están. Claro. Como nosotros acá. Ay, es que se va todo el tiempo. Sí, es.
eso lo estaba poniendo. Sí, porque bueno, si no es... Se están conectando. ¿Se escucha? Sí. Estaba saludando a los que recién se están conectando y bueno, y decirles que esperamos unos minutos para que Rodrigo termine de acomodarse y poder iniciar la presentación. Y 10 empezamos, ¿están de acuerdo? Perfecto. Bárbaro. Bien, así nomás. Estamos silenciando. Adri, ¿me escuchas? Sí, ahora perfecto. Sí, Rodri, perfecto. Quédate ahí, yo te paso las diapos. Perfecto, lo estoy desde mi celular. Gracias, Rodri. ¿Ya está todo listo? Adri, si quieren empezamos ahora. Sí, ya estamos nosotros. Sí, arranquemos. Bueno, desde la sala de docencia les damos la bienvenida a todos al Ateneo Interdisciplinario, que en el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la comunicación efectiva. Tenemos el agrado de contar con el licenciado Rodrigo Alonso Herrera, que es un psicólogo máster en gestión de recursos humanos, y a nuestra compañera Adriana Bordoña, del Servicio de Terapia Intensiva, que es instructora en simulación también, y bueno, con experiencia en comunicación. Un tema tan importante para los equipos de salud. Primero va a hablar Rodrigo y después va a hablar Adriana. Cuando quieras arrancamos. Cuando quieras, podés empezar, Rodrigo. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por la presentación. Para mí es muy importante esta convocatoria. Le agradezco a la doctora Adriana por tenerme en cuenta en tan importantes eventos que tiene que ver con algo que es muy importante, que es la comunicación efectiva en salud. Es un trabajo y es un tema que nosotros hemos venido realizando a través del tiempo, y esto surge también por la necesidad a través de los diferentes espacios de formación y capacitación que hemos sostenido en los diferentes espacios, como el Hospital Cruce, como en el Ministerio de Educación, y nos hemos venido dando cuenta de la necesidad de hablar de la comunicación efectiva en salud. Y más allá de este espacio, venir a hablar un poco de las definiciones literales de lo que es la comunicación, es un poco más allá de un espacio de pensar un poco, de abrir la mente y tener en cuenta aquellos factores, aquellas competencias, aquellas definiciones, conceptos y la implicación que tiene la buena comunicación. Pero más allá de eso, y también mi experiencia como docente, como especialista en comunicación, me parece que también tenemos que centrarnos un poco en no la comunicación efectiva, sino en la falta o la ausencia de comunicación por parte de nosotros, el personal de salud. Nos hemos dado cuenta que con el tiempo la gente, las academias,
las instituciones de salud, del ámbito privado, público, no se han ocupado de la manera en que deberíamos hacerlo, en darle herramientas, en volver competentes a las personas que están abocados a la interacción con el paciente, de todos estos elementos funcionales que están comprobados que son funcionales en relación a la buena comunicación que debemos mantener y que te tiene que de una u otra manera empezar a capacitar, ¿no? Yo creo que a nosotros siempre en las facultades nos enseñaron toda la parte técnica y nos siguen, y que me parece fundamental formar al futuro profesional y al profesional que está ejerciendo en todas aquellas competencias duras, pero que dejamos de lado la importancia y la relevancia y la implicancia de tener una buena comunicación y la implicancia de no tener una buena comunicación. Entonces me parece que para darle una apertura al tema de la comunicación efectiva, no sé si Adri quieres pasar a la tercera diapositiva. Gracias. Y empezamos a hablar un poco de las distintas etapas que nosotros deberíamos empezar a considerar para tener una buena retroalimentación y poder tener un acercamiento genuino y funcional con las personas con las que interactuamos. Y cuando nosotros hablamos de interacción, hablamos con pares, hablamos con familiares, hablamos con pacientes y todo lo que tiene que ver con la ley del paciente y todo lo que implica la interacción con cada uno de ellos. Y se divide en 3 etapas, básicamente, que es un antes, un durante y un después, y cada una de estas etapas tiene algunas características particulares. Entonces, en el antes, esa es aquella preparación que todas las personas deben tener. El durante es la etapa exploratoria, la etapa de explicación y la etapa de la conexión. Y no quiero que cuando por ahí yo utilizo la palabra de esa conexión emocional, que no me quiero alejar del método científico, sino quiero por ahí un tema más psicológico y más de la empatía que nosotros debemos empezar a tener con todo el entorno del paciente, porque está muy de moda hablar de empatía, ¿no? Todo el mundo utiliza, yo tengo como experiencia en diferentes ámbitos donde me desarrollo profesionalmente y escucho a todo el mundo hablando de empatía. Muchas veces a mí se me ocurre preguntarles si reconocen realmente el concepto de la empatía, y cuando me lo definen está muy lejos de lo que realmente es. Y por último, el tema del acompañamiento, que sin lugar a duda también es una parte fundamental en el momento de hablar del informe médico. Así que, Adri, si me quieres ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Y empezamos a hablar un poco de lo que es la preparación, ¿no? Y cuando hablamos de la preparación, se necesita de un tiempo de antelación, que es un momento trascendente. ¿Y por qué hablamos de trascendencia? Porque nosotros debemos tener todas las variables que debemos considerar, medioambientales, psicológicas, sociales, del modelo mental, del contexto donde nosotros estamos transmitiendo estos informes médicos, que muchas veces no los tomamos en cuenta y que terminan siendo de vital importancia para la persona o para el paciente que está escuchando y tiene al frente al personal médico. Después de eso empezamos a hablar del tiempo, pero no hablamos del tiempo como algo literal, sino tiene que ser un momento. No tiene que ser un momento, perdón, tiene que ser un proceso de adaptación tanto del personal médico como del paciente en sí. La persona se tiene que sentir cómoda, tiene que haber un espacio físico acorde a la situación, tiene que haber una conexión desde lo comunicacional, y ahí hablamos un poco de esos estilos relacionales o las diferentes formas que nosotros debemos practicar, y para poder practicar debemos entender, y para poder entender tenemos que
interiorizarnos metodológicamente de un marco teórico de lo que implica la buena comunicación y a quién tengo al frente, porque podemos tener un sinnúmero de pacientes que se comunican de distintas formas, que tienen ausencias, digamos, técnicas en la forma de comunicación, y ahí está la responsabilidad o la corresponsabilidad del personal de salud en el momento de transmitir una información. Bien, por eso hablamos de que es un proceso y no hablamos de tiempo, porque si hablamos de tiempo decimos, bueno, tengo 10 minutos y en esos 10 minutos hablo, digo, transmito una información y la persona se fue con una cantidad de información que seguramente, y está escrito, que no tienen. Después hacemos una retroalimentación y de toda la información que se transmitió, el 5%, entre el 5 y el 10%, es información que realmente logran comprender. Pero nosotros, al no ponernos en situación, a no comprender la emoción del otro, que es la implicación genuina de lo que es la empatía, lo hacemos como un proceso mecánico, dejando al lado todas las implicaciones psicosociales, emocionales, que deberíamos tener en este proceso del informe médico. Cuando hablamos del espacio, es poder garantizar la intimidad, y cuando hablamos de garantizar la intimidad, es la intimidad o el manejo formal de la información, del espacio, como vuelvo y lo digo, el espacio físico donde realmente se está dando la información y que la otra persona, el paciente, realmente se sienta cómodo y se sienta confiado de que la información que está transmitiendo se garantiza a través de la información y el resguardo de la misma para que haya una conexión y haya confianza mutua entre tanto el personal de salud como los pacientes. ¿Bien? Seguimos con qué profesionales participan y por ahí a veces nos surgen muchas dudas y salen a relucir temas de los egos, de si responsable orgánicamente de transmitir dicha información, o si los residentes están capacitados para dar la información, o es un trabajo consensuado, o si es un trabajo en equipo, o si yo tengo las competencias comunicacionales, o si tengo las competencias técnicas para dar una retroalimentación genuina y de calidad, y que cada una de esa información llegue de manera genuina y de manera formal a las personas que están realmente participando. ¿Bien? Otra cosa que es muy importante es con antelación saber cuáles van a ser las futuras preguntas que van a surgir en medio de este proceso. Van a surgir un sinnúmero de consultas, dudas, y cuando hablamos de dudas yo hago mucho hincapié en el tema de los miedos. ¿Bien? Y los miedos nacen, y aquí hablo un poco más desde lo psicológico, los miedos nacen cuando no hay respuestas, cuando hay ambigüedad en la información, y esos miedos generalmente no se transmiten, la gente se los guarda, se los lleva, y por miedo, por vergüenza, por desconocimiento, por la forma de relacionarse o la forma de transmitir del personal médico, muchas veces con algunas actitudes, digamos, no quiero llamarlas prepotentes, pero un poco sí, sobre, dado la información lineal y se terminó, y la gente se va a veces con más preguntas que con certezas. Entonces, es importante para nosotros capacitarnos y darnos cuenta que todas las preguntas que nosotros podemos llegar a considerar que tienen, las preguntas abiertas, llevar a las personas a que nos hagan las preguntas que consideren pertinentes y que por ahí sean preguntas obvias para ellos, pero para nosotros, pero para ellos no. Generar ese espacio de confianza que generalmente no ocurre. Generalmente esa falta de conexión, de la mirada, del manejo de la comunicación no verbal, de las barreras psicológicas, de las barreras semánticas, de las barreras físicas, como son los escritorios, las barreras semánticas cuando son las terminologías
que el médico por ahí logra entender, pero la otra persona no lo logra entender. Todas ese tipo de barreras tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de poder dar un informe médico genuino y de calidad, porque es importante hablar de calidad, ¿no? Y cuando hablamos de calidad no hablamos de la terminología ni de los tiempos, porque hablamos de proceso, no de tiempos. Hablamos de calidad cuando la persona se va con toda la información y se va con una situación de calma, y eso depende mucho del rol del personal médico. La siguiente, Adri. Esto nos ha generado o ha generado muchos inconvenientes, y esto lo hemos visto en los diferentes espacios donde hemos trabajado, y creo que la doctora Adriana no me deja mentir cuando hablamos de qué familiares participan, ¿no? Valorar el acompañamiento es adecuado y que no interfiera negativamente. Y muchas veces nosotros, vuelvo y digo, y vuelvo al tema de los estilos relacionales, que dejamos de lado quiénes son los acompañantes, quiénes acompañan al familiar y qué características comportamentales tienen esas personas en el momento de la retroalimentación o en el momento del informe médico. Cuando nosotros nos encontramos, y más adelante les voy a mostrar una imagen de los tipos de comportamientos comunicacionales que nosotros, como personal de salud, debemos entender. Que si yo, por ejemplo, tengo al frente a una persona verborrágica, a una persona que está a la defensiva, con preguntas, con cuestionamientos, cuando está a la defensiva, yo, como personal de salud, tengo que entender a quién tengo al frente para poder tener estrategias comunicacionales funcionales para evitar que el manejo de la comunicación lo tengan ellos y no lo tenga yo. ¿Y esto por qué? Porque la información, porque el conocimiento, porque el manejo del proceso del tiempo lo tiene que manejar el personal de salud. Si yo interfiero y si yo permito o si yo suelto o dejo que eso quede en manos de la otra persona, ya sea el familiar o ya sea el paciente, seguramente voy a perder el control de la comunicación. Y cuando yo pierdo el control de la comunicación en un informe médico, seguramente el resultado no va a ser el esperado. Y vamos a perder aquellos componentes técnicos científicos que se necesitan, más allá de el utilizar un lenguaje coloquial, el acompañamiento, el tono de voz, las miradas, el manejo de la comunicación no verbal, el manejo del cuerpo, que la gente entienda lo que nosotros realmente les estamos explicando, y que eso mejore de manera significativa, porque ha mejorado significativamente y está comprobado que hay mucha más adhesión a los tratamientos por parte del paciente cuando nosotros tenemos una retroalimentación eficiente y eficaz. Cuando nosotros realmente no manejamos los estilos de comunicación, cuando no logramos entender la comunicación del otro, la adhesión a los tratamientos se disminuye de manera categórica. Entonces, ¿qué tan importante es? Bueno, lo vamos viendo con el tiempo, nos vamos dando cuenta que ese acompañamiento es importante. Hace poco nosotros hicimos una comparación entre el mismo profesional de salud que trabajaba en un ámbito privado y en un ámbito público, y sus formas de comunicar, y su forma de acompañar, y la forma de sugerir, adherir a terapias o a procesos médicos son diferentes. Entonces nos preguntábamos el por qué el mismo profesional de salud tiene distintas formas de comunicar dependiendo del lugar donde se trabaje. Nos parece un poco, no sé, irrisorio, nos parece un poco, no sé, una terminología a utilizar bastante negativa si el mismo profesional utiliza dos comportamientos dependiendo del contexto donde se esté desarrollando profesionalmente. La exploración de lo que se ha sucedido antes es fundamental, y creo que no solo aplica para un informe médico, sino para una relación entre los compañeros de trabajo, entre el paciente, entre los familiares. Si yo no conozco, si yo no tengo información sobre un informe médico, sobre qué tipo de información
se le ha suministrado anteriormente, si yo desconozco mis capacidades comunicacionales, si yo no entreno las mismas, y lo más importante, si yo no le doy la relevancia necesaria para que esto ocurra y que los resultados sean favorables tanto para el ámbito de salud como para el paciente, los resultados siempre no van a ser los esperados. Por eso es importante empezar a trabajar, y esto es como una serie de tips que yo les estoy sugiriendo, es trabajar mucho sobre los distintos estilos relacionales, que son las diferentes tipologías de personalidades que nosotros nos vamos a encontrar. Si yo tengo una comunicación lineal para con todo el mundo y mi comunicación siempre va a ser la misma, independientemente del género, de la patología, de la edad, del contexto donde yo me relaciono, los resultados van a ser negativos. Por eso yo les recomiendo siempre trabajar mucho sobre los distintos estilos relacionales. Esto va a achicar de manera considerable la brecha de la buena comunicación que debemos tener, no solo en el informe médico, sino en la relación permanente entre médico-paciente, entre el sistema de salud y las personas que acuden a ellos. Llámese paciente, llámese familiares, llámese acompañantes, llámese enfermeros, todo el equipo de salud. Entonces yo realmente sí los invito a que trabajemos mucho. Yo después les voy a pasar, si ustedes lo consideran pertinente, bibliografía relacionada con estos estilos relacionales que nos van a acercar un poco a reconocer, a conocer las características comunicacionales que tiene o que debemos nosotros detectar para en función a eso podernos comunicar con el otro y que esa comunicación sea exitosa. ¿Y cómo definimos el éxito de la comunicación? Pues yo digo, bueno, la comunicación es exitosa, pero ¿y cómo la medimos? Bueno, con la adhesión al tratamiento, con la forma en que nos vinculamos con el otro, porque muchas veces los pacientes realmente no quieren ser atendidos por profesionales y no porque no tengan la capacidad científica para poderles dar la respuesta a sus distintas patologías, sino porque simplemente con esta persona no puedo hablar, porque con esta persona cada vez que voy no me mira a los ojos, porque cuando voy a actuar con esta persona, la persona está más ocupada en el celular o mirando la historia clínica en la computadora y no está tomando en cuenta la situación emocional por la que estoy atravesando. Entonces, ¿qué tan importante es esto de la comunicación permanente, los valores y las creencias de las personas? ¿Cómo vamos a hablar de los valores y las creencias en un ámbito de ciencia? Es muy importante porque todo el mundo tiene sistema de creencias diferentes, tiene valores diferentes y nosotros no podemos quitarles valor a este tipo de creencias porque muchas veces desde ese lugar se toman decisiones. Desde el lugar, desde mi sistema de creencias fortalecido por una mala comunicación, por una buena comunicación o por una ausencia de comunicación por parte del personal médico, la gente no vuelve. Por eso hablamos de la cultura, de los valores y esa multiculturalidad que nosotros nos vamos a encontrar permanentemente y haciendo más hincapié en el ámbito de la salud pública, nos encontramos con una serie de situaciones de vida que nos parece a nosotros a veces que no hace parte de todo el tratamiento y creo que es importante que nosotros le empecemos a dar mucha atención a toda la parte comunicacional, la parte de las creencias, porque de ahí es la conexión que nosotros realmente vamos a tener genuina con el paciente y con su entorno general. Y algo muy importante, que yo lo pongo acá y que no lo puse en negrita porque se me pasó, pero es muy importante, y es, no te olvides de ti, de nuestras emociones. Nuestras propias emociones también están implicadas en el vínculo, porque nosotros no somos máquinas, no somos robots, nosotros también muchas veces, me ocurría en el Hospital del Cruce, cuando hacíamos algunas actividades que decíamos, bueno, estoy frente a un paciente y ese paciente automáticamente me recordó a mi madre fallecida, a mi abuela que está enferma, a un compañero, y también nosotros estamos atravesados por emociones
Y está bueno que eso ocurra. Ahora, lo ideal y lo exitoso es aplicar una buena inteligencia emocional en el momento del vínculo con el otro. Porque no está bien, por ejemplo, en mi caso particular, yo siendo psicólogo, cuando tengo que interactuar con algún paciente, si yo me pongo a llorar con el paciente, seguramente va a ser desastroso el final de lo que está sucediendo. Pero si yo me tengo que implicar, tiene que haber un vínculo, pero un vínculo desde lo sano, desde la inteligencia emocional, desde que yo me cuido y para cuidar al otro me tengo que cuidar yo. Entonces, es importante que no nos olvidemos de nosotros mismos y de la implicancia de no tener coherencia ni tener presente el manejo de nuestras emociones en el momento del informe médico, en el momento de la interacción con el sistema de salud. Me parece que es lo fundamental en este caso a la hora de tener una buena comunicación, digamos que sería como el objetivo principal de este espacio. La siguiente, Adri, por favor. Iniciar video. No, ahí no mira. ¿Por qué no se está viendo? Este espacio de contraste, ¿no? Las preguntas son estratégicas. ¿Qué tipo de preguntas hago? ¿Hago preguntas abiertas? ¿Hago preguntas cerradas? ¿Hago preguntas para corroborar si el hilo conductor de la comunicación está siendo manejado de manera correcta? Si la otra persona está comprendiendo lo que yo le estoy transmitiendo, si es importante esa conexión y que los tiempos y la concordancia entre mi discurso y mi acción genera vínculos genuinos, porque muchas veces no es lo mismo o no hay coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago, porque yo en algún momento, y es algo ejemplificador, alguna vez le contaba a mi compañera Adriana que alguien me dijo, sí, yo te estoy escuchando, y alguien me dijo, sí, quiero que me escuches con los ojos, y estaba importante, me quedé yo mudo porque realmente tenemos que tener una conexión y las preguntas y la forma en que interactuamos y las gesticulaciones y la otra persona lo va a considerar como que realmente estamos siendo importantes. Adaptar nuestra comunicación a los diferentes, todos tenemos diferentes estilos de comunicación. Si bien todos podemos manejar la misma terminología porque tenemos algún tipo de formación específica desde lo técnico, desde lo académico, cada estilo de comunicación es diferente. Todos podemos decir exactamente lo mismo, pero la terminología, la forma, los estilos tienen diferentes implicancias. Entonces alguien me decía, es que yo hablo así. Bueno, yo hablo así, pero tenemos que empezar a rever si ese yo hablo así tiene un impacto positivo o negativo en el entorno médico. Porque muchas veces yo hablo así, mi tono de voz por ahí resulta ser un poco hostigante y lo que hago es generar un rechazo permanente y no me doy cuenta, y no me doy cuenta porque no lo considero importante. Y vuelvo y hago hincapié, la comunicación, si bien está tomando forma, está tomando un protagonismo importante en el ámbito de la salud, de esto que tiene que ver con la retroalimentación, que tiene que ver con los informes, que tiene que ver con las reuniones programadas con los equipos de trabajo, tenemos que empezar a trabajar con los estilos de comunicación. Cada uno de nosotros tiene diferentes modelos mentales, cada uno de nosotros tiene diferentes formas de comunicar. Ahora, la pregunta es, ¿estos estilos de comunicación que cada uno de nosotros tenemos, son exitosos? Esa respuesta la tiene cada uno de nosotros. Las formas en que yo me comunico permanentemente con el otro, y cuando yo hablo del otro sea un par, un colaborador, un superior, un familiar, un paciente, ¿ha sido funcional? Estos estilos de comunicación que yo vengo arrastrando a través de toda mi vida profesional, ¿realmente han sido beneficiosos para mi vida profesional? ¿Realmente algún momento me he hecho la pregunta si mi forma de comunicar me ha perjudicado?
En algún momento me he preguntado si este estilo de comunicación lo he reforzado positivo o negativamente. Entonces, está buenísimo que también nosotros tengamos esos espacios de soledad y análisis genuinos, ¿no? Porque yo me puedo mentir y puedo decir, no, yo soy el mejor comunicador porque me leí 5 libros de comunicación. Por ahí no alcanza con que yo tenga la teoría en la cabeza si realmente a la hora de transmitir todo ese conocimiento duro no se ve reflejado en el éxito de un buen vínculo con los otros. Entonces, cuando yo no conozco al otro, está bueno esa etapa exploratoria de poder entender cómo se comunica el otro. Y no estoy hablando de que tenemos que durar horas enteras para poder entender cómo se comunica el otro, con ciertos tips, con ciertas características básicas verborrágicas de cómo se paró la persona, si se sentó, si me miró a los ojos, si miró hacia el piso, si necesita que le haga una repregunta, si está evidenciando apatía, si realmente no le interesa lo que nosotros le estamos compartiendo. Es una tarea titánica. Creo que nosotros estamos muy ávidos de seguir formándonos en esto, de tener mucha más bibliografía, de tener más espacios para que la gente real de la salud pueda expresarse libremente, porque estamos hablando de, bueno, cómo es un informe médico, pero también estamos dejando de lado que el personal médico también necesita contención, que el personal médico también necesita capacitación, que el personal médico también está atravesando picos únicos de estrés, donde su umbral de tolerancia se está viendo afectado y la comunicación se está entorpeciendo, donde se está viendo que el concepto del trabajo en equipo está disminuyendo porque cada uno en su agotamiento físico, psíquico y psicológico está llegando a un punto en donde por más información y por más empatía estamos llegando a límites que realmente en este momento es importante que los empecemos a trabajar. La siguiente, Adri, gracias. Utilización o cómo se utiliza el lenguaje claro. Bien, nosotros siempre caemos en el error del tecnicismo porque siempre consideramos que lo que yo sé el otro lo entiende. Y alguien decía que cuando yo hablo, no lo hablo para que yo lo entienda, sino para que el otro lo logre comprender. Entonces, por ahí utilizamos términos, terminología, porque está dentro de nuestro inconsciente, y como está dentro del inconsciente, lo decimos de forma mecánica, y no nos detenemos a darnos cuenta si la otra persona se está dando cuenta que lo que yo estoy transmitiendo es importante o lo está comprendiendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer pausas, más o menos entre 2 y 3 minutos, y hacer una retroalimentación o repreguntar si el paso que vamos la persona lo está entendiendo. Tomémonos el tiempo prudente. Yo sé que esto, por más allá que yo les hable de que es un proceso y no es un tiempo, tenemos tiempos, no podemos a veces dedicarle 1 hora a un paciente porque sabemos que es imposible, pero sí podemos utilizar técnicas como de cada 2 minutos, preguntar o repreguntar si la forma en que yo estoy transmitiendo la información o lo que yo estoy tratando de comunicar realmente le está llegando a la persona como nosotros necesitamos que llegue. ¿Bien? Regular la cantidad de información. Hay veces que nosotros entregamos información totalmente innecesaria, dando clases magistrales de, por ejemplo, qué es desde los inicios de la enfermedad, el inicio de la medicina, y seguramente a la persona ni le interesa, ni le genera valor agregado, a nosotros tampoco, y estamos perdiendo tiempo esencial para ir al foco de lo que la persona necesita entender. Explicar los próximos pasos es muy importante. Tenemos que tener un plan, tenemos que comunicar cuáles son los pasos a seguir, porque puedo ir a un lugar, a un centro de salud, donde hoy me atiende Juan, mañana me atiende Ricardo, y simplemente hay una historia clínica electrónica, donde la persona en la computadora hace el seguimiento, pero no tiene ese seguimiento de lo emocional y esa conexión que se pierde. Y muchas veces la gente dice, no, yo mejor vengo el día que está el médico que me trata bien, con el otro que se explica mejor, y por ahí esa adhesión al tratamiento se pierde, y se pierden días fundamentales y vitales muchas veces para el paciente,
y solo por no saber comunicar o por comunicar de una manera equivocada, porque yo digo, saber comunicar, por ahí todos tenemos la capacidad cognitiva y comunicacional de transmitir una información, pero ahora saber llegar y tener la capacidad de generar ese vínculo, ahí está el punto. La estrategia fundamental no es comunicar de manera literal, es generar una comunicación a través de un vínculo genuino y que esté en el tiempo. Esa es la diferencia y ahí se marca entre un buen comunicador y un no buen comunicador. ¿Bien? La siguiente, Adri. ¿Cuándo nos volvemos a hablar? Que hace parte del plan. Planificar el próximo contacto es fundamental. Mostrarnos de manera accesible, que siempre hay una disponibilidad y una accesibilidad, siempre. Y hay algo importante que yo quiero destacar acá. Y esto lo digo a título de psicólogo. La gente, más allá de que no tenga ningún tipo de formación técnica o no técnica, la gente sabe cuando estamos siendo genuinos en el momento de hablar de accesibilidad. Cuando nos damos cuenta todos, cuando hay una risa fingida, cuando hay una aprobación desde la comunicación verbal, cuando es genuina y cuando no es. Entonces, tenemos que realmente ponernos en situación y darnos cuenta que no son, los pacientes tienen nombres, tienen apellidos, que más allá de la patología de base, que eso es muy importante aclararlo, ¿no? Todos tenemos, o las personas que pueden tener una patología de base que bastante duro los está tratando para que nosotros, como personal de salud, no los tratemos bien desde la comunicación. Entonces, los miedos, las angustias, las situaciones de descontrol. Entonces, si bien duro les está dando la enfermedad, nosotros tampoco los acompañemos dándoles más duro con esa ausencia, vuelvo y digo, de empatía, de disponibilidad y de conexión para con la persona. Ese asesoramiento y acompañamiento emocional no quiere decir que nosotros nos volvamos terapeutas del paciente. Yo no soy el psicólogo y si tiene un problema emocional, que vaya a salud mental o que vaya a servicio social, que allá lo atienden. No, puede que se pueda trabajar en conjunto, que es fundamental, que es sano, que hace parte de un buen tratamiento, pero el acompañamiento emocional básicamente a veces es escuchar. Escuchar. Nos falta, todos los seres humanos, es tener y practicar la escucha activa, más allá de oír, que es una respuesta biológica, es escuchar realmente a las personas, de tomarme el tiempo a sentar con la cabeza, mirar a los ojos, tener en cuenta el movimiento de nuestro cuerpo, darnos cuenta que si el paciente se le nota o se le denota un poco nervioso, hacer preguntas acerca de esto para poderlos disminuir su nivel de angustia. Hay personas que si bien tienen patologías, también desarrollan patologías con respecto a lo comportamental, como las angustias, como los trastornos de ansiedad, como los trastornos de ansiedad generalizados, como la depresión, como los ataques de pánico. Entonces, disminuimos y está comprobado que se disminuye cuando hay un acompañamiento emocional sin ser terapeutas. Muchas veces con la escucha activa alcanza para que las personas se sientan acompañadas y se puedan adherir de manera funcional, permanente en el tiempo a los tratamientos. Coordinar y registrarlo siempre en la historia clínica, bueno, eso hace parte de la ley del paciente, que me parece que es mucho más técnico que la parte comunicacional. Las emociones. Y vuelvo con el tema de lo emocional. Permite la expresión emocional del paciente y sus familiares. Esto es fundamental. Cuando las personas apelan al silencio, es una forma de transmitir una emoción. Cuando las personas apelan a la verborragia y preguntan y hablan, es una forma de expresión emocional. Cuando las personas caen en llanto descontrolado, es una forma de expresión emocional.
Cuando nosotros acompañamos en el silencio, es una forma de conexión y permitir las expresiones emocionales. Es fundamental términos o palabras o mal usos del lenguaje, como que, bueno, no llore. Hace poco escuché a un médico en una institución prestigiosa, se me caía a mí, casi se me cae la lágrima. Bueno, casi puede gente todos los días. No podemos salir a decir que sabemos que la gente se muere todos los días, pero estamos atravesando también momentos de angustia donde también tenemos que ser sigilosos en qué decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, cuánto lo decimos, quién lo dice, cómo se dice y en dónde se dice. Entonces, esas expresiones emocionales, ese permitirle al otro que apele al silencio. Recuerden que el silencio es una forma de comunicar. No nos damos cuenta porque yo puedo estar hablando y transmitiendo información, pero cuando del otro lado encuentro un silencio, también tengo que entender que es una forma de comunicar y tengo que saber comprender qué me está tratando de decir con el silencio, con el llanto, con el acompañamiento, con la ira, con situaciones que se nos pueden salir de las manos y podemos tener a un paciente en un estado de calma y por ahí una palabra mía mal utilizada en un contexto equivocado, puedo disparar a que esa persona tranquila, mañana se convierta en una persona agresiva y se me sale de control y ahí es el éxito donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿dónde está nuestra responsabilidad? ¿Hasta dónde nuestra responsabilidad es amplia? ¿Que es compartida? Es compartida. Pero por ahí la información, las técnicas, el tratamiento y las formas las tenemos nosotros. Entonces, la conducción de la comunicación generalmente se recomienda que la tengamos nosotros, porque si nosotros se la otorgamos al otro, seguramente vamos a perder un montón de espacio y de información para poder hablar. La compañía, ¿no? El acompañamiento, tener fecha de cuándo se vuelve a hablar, la resolución sobre el plan que se tiene con respecto a la patología o a la enfermedad, el asesoramiento o el acompañamiento emocional, se realizan interconsultas, derivaciones a los profesionales en caso de que sea necesario, que generalmente yo recomiendo, sin importar el nivel de patología, siempre tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Nosotros como profesionales sabemos que tenemos fortalezas, debilidades y que tenemos limitaciones en nuestro rol profesional. Y cuando lo vemos, lo percibimos, automáticamente tenemos que trabajar en equipo. Y por ahí son situaciones que si bien nosotros vamos, o los médicos van a la parte más física, la parte psíquica o cognitiva, automáticamente se tiene que derivar porque es un trabajo en equipo. La documentación es algo mucho más formal. Las fuentes de información, comentar el paciente o el familiar dónde puede buscar información. Generalmente se les sugiere que esa información siempre provenga de fuentes confiables, que tengan, digamos, una base técnico-científica, que tiene que ser generalmente siempre del entorno donde se está atendiendo. Reducir la soledad es una clave para buscar la reflexión en el equipo. Generar espacios, y es algo que yo siempre recomiendo y se lo recomiendo a todos los equipos de trabajo donde yo hago este tipo de charlas o de intervenciones, es que nosotros no tenemos esos tiempos de reflexión en equipo. Pasan situaciones de emergencia, nos gritamos, hablamos, decimos, tenemos puntos de vista diferentes, se terminó la situación de estrés, todos vuelven a su lugar de trabajo, pero no se generan esos espacios de reflexión. Y nadie está hablando que nos tomemos 2 horas para hablar de lo que pasó con el paciente Juan Pérez, pero sí 10 minutos de saber qué fue lo que pasó, tener la capacidad de reflexión de decir, bueno, yo cometí un error, él cometió un error, y no buscar errores, sino buscar culpables. Porque en los equipos de trabajo, y más en salud, generalmente se buscan culpables, no se buscan soluciones. Y debería ser todo lo contrario, busquemos, bueno, en dónde se falló y cuál es la solución, pero no siempre atacar a la persona, porque eso genera división, se genera un cortocircuito en la comunicación en el equipo, y cuando se genera un cortocircuito en la
comunicación en el equipo, cuando salimos a transmitirle al paciente, pues también lo van a percibir. Van a percibir que hay un cortocircuito en la comunicación cuando yo hago una pregunta, cuando viene la otra persona que hace parte de mi equipo y hace la misma pregunta, la repregunta o la ausencia de la misma. Eso genera confusión y la otra persona lo puede percibir como que no hay un equipo conformado, no se trabaja en equipo y no hay procesos ni procedimientos en la comunicación. ¿Por qué no hay procesos y procedimientos en la comunicación? Porque generalmente no lo tomamos como algo importante. Un algoritmo para una cosa, pero para la comunicación no. Sale de manera espontánea lo que yo sé, lo que me nació, lo que a mí algo me dijeron, lo que leí en un artículo, pero nunca nos lo tomamos como algo importante. Entonces, estos espacios también nos invitan a darnos cuenta que dentro de nuestra agenda de trabajo tenemos que empezar a trabajar y a reflexionar como equipo, y a reflexionar de la importancia y de la implicancia de la buena y de la mala y de la ausencia de la comunicación. Esos tres ítems me parece fundamental. Entonces, esa reflexión, y esto es otro tip, otra recomendación que yo doy, es que existan espacios de reflexiones en equipo. Si esto no se da, vamos a cometer los mismos errores y vamos a seguir buscando culpables y mañana el residente que está se va, vuelve otro y si ya se genera un patrón de conducta dentro de la institución de salud, vamos a seguir repitiendo este tipo de modelos y los resultados no van a ser los que nosotros estamos buscando como equipo o como institución de salud. La comunicación de alto contenido emocional, acá yo lo pongo en términos porcentuales, basado en un estudio de Daniel Goleman, que es uno de los propulsores de la inteligencia emocional, donde habla del porcentaje y de la implicancia que tiene la comunicación verbal y la no verbal. Las palabras, el contenido, la forma, la terminología, el tecnicismo, solo tiene una implicancia del 7%. Del 7%. Es muy bajo. La comunicación paraverbal, que es la intensidad, el tono de voz, el volumen, el ritmo, todo lo paraverbal que nosotros lo dejamos de lado. ¿Y por qué lo dejamos de lado? Porque está en el inconsciente. Y como está en el inconsciente, pues yo lo hago de manera automática y de manera mecánica. Entonces, yo hablo así. No, pero no es funcional para el entorno ni para la funcionalidad comunicacional en el entorno de salud. Bueno, pero es que yo hablo así, pero es que ese es mi tono, pero es que este es mi volumen. Bueno, yo ahí invito a las personas a que realmente hagamos una introspección de si realmente esa intensidad, ese tono, la cadencia, el volumen, el ritmo, realmente está generando el éxito o el objetivo que yo quiero tener para poder llegar al paciente, para ver si yo puedo llegar al cumplimiento del objetivo terapéutico. Por ahí lo dejamos de lado y no es importante. Y lo no verbal, 55%, más de la mitad de la comunicación se lo lleva a la comunicación no verbal. La respiración, los movimientos oculares, la forma en como yo establezco conexión con el otro, la coloración de la piel, las posturas corporales que yo tengo, los brazos, el cruzar los brazos, el cruzar las piernas, el movimiento permanente de las extremidades superiores e inferiores, el movimiento de la cabeza, todas aquellas posturas que manifiesten inconformidad, inseguridad, nerviosismo, la otra persona lo está percibiendo. Y no solo aplica para, vuelvo y digo, para un informe médico, para una entrevista de trabajo, para trabajar con el otro, con mi compañero de trabajo, para generar conexión, para generar vínculos de cantidad, de calidad dentro del sistema de salud. Tenemos que darle mucha forma y mucha fuerza a lo verbal y no verbal. Y para ir terminando, ya no les quito más tiempo, es este cuadro que es la relación entre las expresiones vocales y los estados afectivos.
es muy importante reconocer los diferentes estados afectivos. Yo acá pongo unos ejemplos, que es el estado afectivo, el colérico, el aburrimiento, la impaciencia, la alegría, la tristeza y la satisfacción. Cada estado afectivo que ustedes logran ver en la pantalla tiene características comunicacionales muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta, tanto para el otro como para nosotros mismos. Si yo logro darme cuenta que una persona con impaciencia tiene un volumen normal, su tono de voz es moderadamente agudo y su velocidad en la comunicación es moderadamente rápida, me doy cuenta que estoy frente a una persona con impaciencia. Si yo no logro percibir y si yo no logro codificar o identificar cada estado afectivo, mi comunicación, como les dije al inicio, va a ser lineal. Entonces mi comunicación no va a ser efectiva. Entonces yo los dejo esto esto lo dejo de último como para que lo tengan abierto y se den cuenta que cada persona tiene un modelo mental, cada persona tiene diferentes estados afectivos dependiendo de la patología, dependiendo de la conexión con el otro, y darnos cuenta de cómo aplicamos estos estados afectivos y que cada estado afectivo tiene diferentes características en el volumen, en el tono y en la velocidad que nos va a permitir de manera significativa tener una mejor adhesión y una mejor conexión comunicacional en nuestra tarea como profesionales en la salud. Así que yo creo que, no sé si me extendí un poco, creo que sí, bueno, espero haber sido claro. Ahí les dejo también la bibliografía, que ustedes, si consideran, después hablan con la doctora Adriana, y si necesitamos otro espacio de estos para ampliar un poco más sobre la comunicación y la implicancia de la misma en nuestra tarea diaria de trabajar con personas con necesidades emocionales, estoy a su entera disposición. Espero haber sido claro y bueno, cualquier duda o consulta estoy a su disposición. Muchas gracias, Rodrigo. Muy clara tu presentación y muy linda. A todos los que tengan preguntas, les pedimos que las hagan por el chat, y ahora continúo, Adriana, y después vemos para dar resolución a las preguntas. Perfecto. Bueno, gracias, Rodri. Re interesante la charla. Esto viene solo, lo que voy a dar yo muy cortito, a complementar lo que dio Rodri un poco más amplio, es presentarles una herramienta a raíz de todas estas situaciones de comunicación que surgen y cómo nos formamos en esto, ¿no? Porque nosotros, como dice Rodri, no somos psicólogos y nos faltan un montón de herramientas. Empezamos a trabajar en el centro de simulación esto de comunicar malas noticias. Y aparece este protocolo, entre tantos otros, que es el SPICE, que es el que les voy a compartir ahora, que un poco resume algo más corto para que nosotros empecemos a poner en práctica en nuestros informes. Bueno, esto que ya lo habló Rodri lo voy a pasar rápido, pero la forma en que transmitimos una mala noticia tiene mucho impacto en el paciente o en el familiar, sobre todo para nosotros, e influye en la percepción que esa persona tiene de su situación y la realidad. Y algo que destacó Rodri en toda la charla, que es la falta de formación que tenemos todos nosotros en esta área, y que hace que lo aprendamos por simulación, por escuchar a otro, repetimos lo que alguna vez escuchamos como otro informaba y nos gustó, pero la realidad es que hay muchas herramientas que podemos aplicar para que nos salga mejor, ¿no? Entonces, un poco para redondear, ¿qué es una mala noticia? Cuando vamos a dar una mala noticia, uno lo asocia a terapia, al paciente que se muere, al paciente grave, y la realidad es que, como lo define acá, una situación donde hay un sentimiento de no esperanza, una amenaza al bienestar mental o físico de la persona, riesgo de alterar un estilo de vida establecido, o donde el mensaje entregado transmite pocas opciones de vida. Con lo cual, cada vez que tenemos un paciente internado, se ve alterado su estilo de vida y estamos dando una mala noticia para esa mamá o ese papá, ¿no? Es una situación que ninguno querría pasar, estar internado con un hijo, y es una mala noticia todo lo que nosotros le podamos decir. Y acá tienen un resumen de los protocolos que surgieron, de cómo informar, y casi todos están basados en pacientes oncológicos. Entonces, en el 92 apareció el de Buckham,
En el 96, el de Bennett y Allison, y finalmente en el 2000 aparece este Spikes, que es como un adaptado de The Bookham, lo han hecho en conjunto, y que es el que les voy a presentar ahora. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? No sé quién es. Ah, listo, ya está. Entonces, esto lo que viene es a brindarles una herramienta de cómo empezar a dar estas malas noticias de una manera más estructurada, sin perder todos estos pasos que nos dio Rodrigo, mucho más detallados. Acá tienen el protocolo. Spikes es por sus siglas en inglés, Épice sería su traducción en el castellano. Entonces tenemos la primera parte del entorno, de la entrevista o el setting, la percepción del paciente, la invitación, el conocimiento, la empatía y el resumen o la estrategia a seguir. Lo mismo que dijo Rodrigo, la preparación es fundamental, saber los datos previamente, no sentarse a dar un informe cuando uno no sabe bien de qué se trata el paciente, conocer el nombre del paciente, el nombre del familiar con el que voy a hablar es muy importante nombrarlo por su nombre, no decir el nene, la nena como solemos hacer, o mamá, papá. Eso genera un vínculo diferente con el que tenemos enfrente. El lugar, tenemos que tener un lugar para dar el informe, que nos es bastante difícil a veces en el hospital tener un espacio exclusivamente para eso, deberíamos tenerlo en todos los servicios, que no nos vayan a interrumpir, y si sabemos que va a suceder alguna interrupción por algo puntual, avisarle a ese familiar que en algún momento nos van a interrumpir, porque esto del espacio seguro, de la confidencialidad, de que se sientan cómodos, es fundamental. Por supuesto que el celular lo tendríamos que tener apagado y no atender ninguna llamada en el medio del momento que estamos dando el informe. Preguntar si esa persona quiere estar acompañada, estar sentados a la misma altura, algo ya habló esto Rodri, sin un escritorio de por medio. Son todas cosas que hacen que la otra persona se sienta mucho más seguro y más cómodo en esta situación. Y más cercano a nosotros también, ¿no? No establecer esa barrera entre el médico y el familiar. Entonces, toda esa preparación de saber bien de quién voy a hablar y qué voy a decir, pensar mentalmente qué voy a transmitir en este momento. Después, la segunda parte de la percepción es saber qué es lo que sabe el paciente hasta el momento. Esto de antes de hablar, preguntar. Y sobre todo cuando pasan así de un servicio a otro y nos pasa en terapia, que el paciente llega a la terapia, el papá entra a su primer informe y uno empieza a decirle todo y no sabe realmente qué entendió hasta el momento. Entonces siempre la primera pregunta es ¿qué entendiste hasta acá que le está pasando? ¿Qué es lo que te contaron que le está pasando a tu hijo? Eso hace que uno pueda tener más en claro desde dónde sale y cómo tiene que seguir con ese informe. A veces nos pasa seguido en la terapia que seguramente le informaron en la sala, pero al padre cuando le dicen pasa terapia ya no escucha más nada. Y entonces no entendió ni la mitad de lo que nosotros probablemente ya le explicamos, y hay que volver a retomar ese punto. Entonces es fundamental saber qué sabe hasta el momento para poder seguir con el informe. Y estar atento al estado emocional, esto que repitió Rodri en toda su charla, ¿no? El estado emocional del otro. Después, determinar lo que el paciente quiere saber, y acá creo que es la parte más difícil. A veces hay familiares que quieren saber todo y otros que uno tiene que dosificar un poco la información. Y bueno, sobre todo cuando estamos hablando con el paciente, que en nuestro caso es mucho más raro porque son todos pacientes menores, ¿no? Pero si no quiere escuchar todo desde el inicio, dar la información inicial y después retomar ese informe y seguir dándole más información. A veces decir todo junto en ese momento de shock en el que le estamos dando esta mala noticia termina siendo perjudicial y probablemente no escuchen ni la mitad o escuchen por ahí lo peor y no parte de todo lo que le dijimos. Entonces es esencial saber hasta dónde dar información en ese momento puntual, ¿sí? Después compartir la información y, como dijo Rodri ahí, no usar tecnicismos, eso es fundamental, que el otro entienda lo que estoy diciendo. Y lo que recomiendan en este protocolo es siempre dar una frase introductoria de que voy a dar una mala noticia, anticiparme a eso. Como que no tengo buenas noticias para darles o hay cosas que nos preocupan. O sea, introducir que algo no está bien para que el otro se prepare a escuchar esto. Y bueno, las palabras que usamos son fundamentales. A veces nos pasa que el padre dice, me dijeron que está con adrenalina, 0, tanto. El padre realmente eso no lo puede procesar. Entonces
Tal vez decirle está con drogas que ayudan al corazón es suficiente y no dar tanta palabra técnica que termina complicándolos más y van y miran las bombas y no terminan sabiendo realmente la situación de su hijo. Después viene la parte de las emociones, esto de responder a las emociones del paciente con empatía y todo lo que habló Rodri, ¿no? Esto de respetar los silencios, de darle validez a las emociones del otro, mirar a los ojos, acompañar con una postura más cercana, que bueno, ahora en tiempos de pandemia tal vez se nos ha complicado un poco eso, pero la parte de la empatía es fundamental. Y finalmente la parte del resumen de planificación y seguimiento, ¿no? Resumir los puntos importantes, decir cómo se va a seguir, responder todas las dudas y siempre dejar abierto a esto, si hay dudas, ¿no? Preguntar si quedó todo claro, si algo no quedó claro lo volvemos a repetir, decir cuándo nos volvemos a ver. A veces nos pasa, yo hablo de la experiencia en la terapia, que por ahí ingresó el paciente y nadie le dice, bueno, el informe mañana va a ser a tal hora, y ese padre sale y está afuera esperando que alguien vuelva a salir y capaz no sale nadie a decirle nada hasta el día siguiente, y eso genera mucha más angustia y más ansiedad. Entonces, si ellos saben que el próximo informe va a ser el próximo día a tal hora, es diferente, o decirles cualquier cosa los vamos a llamar por teléfono, tener ese plan de cómo se sigue de ahora en más para saber qué pueden esperar. Se los hago muy cortito porque Rodri ya lo explicó mucho más en detalle, pero estos son 6 pasos que uno cada vez que va a dar un informe debería tener en mente para poder hacer la información, dar la información mucho más ordenada y que no se nos pasen cosas primordiales, ¿no? Que incluso uno al principio hasta las puede tener escrito los pasos y ir mirándolo mientras habla como para no saltearse nada. Después hay un montón de cosas de comunicación, como lo Rodri, que conoce mucho más del tema, que nos pueden ayudar en el día a día y que son súper interesantes de leer. Y con respecto a la pandemia surgió esto del informe telefónico, ¿no? Que en realidad en todos lados desaconsejan el informe telefónico, no lo deberíamos dar, pero nos vimos obligados en estas circunstancias a dar informes telefónicos cuando los padres están aislados y el paciente está aislado acá en el hospital, sobre todo en la terapia. En las otras salas por ahí los papás se quedaban con los chicos, pero nosotros nos veíamos obligados a separarlos y dar los informes telefónicos hasta que se levantara el aislamiento del paciente o pudieran venir los papás. Entonces aparecieron algunas publicaciones con respecto a esto, de algunos tips que parecen tontos, pero que cuando uno empezó a hacer estos llamados telefónicos, la verdad que resultaba bastante difícil comunicar, ¿no? Y bueno, ni hablar en los adultos, que cuando quedaban los pacientes internados quedaban solos y todo era telefónico, y lo digo por experiencia, y la verdad es que es bastante duro todos los días esperar ese llamado. Entonces, hay algunas cosas que cuando uno da ese tipo de informes tiene que tener en cuenta, que es, por un lado, asegurarse con quién estoy hablando, porque tal vez yo llamo a un celular y considero que es la persona que yo creo estoy hablando y por ahí me atiende otra persona. Entonces, tan sencillo como preguntar con quién hablo y corroborar que sea la madre o el padre de mi paciente. Confirmar si puede hablar, porque tal vez esa persona está manejando y nosotros, en nuestro afán de que ahora tengo que dar el informe, llamo y tiene que escucharme. Y la realidad es que por ahí no puede, o está trabajando y no puede atender. Entonces, preguntar si puede hablar. No dejar ningún tipo de mensaje de texto o en un contestador dando un informe, ¿no? Sí, por ahí, si me atiende un contestador, o mandar un mensaje diciendo necesito comunicarme con usted, por favor, cuando pueda, se comunica, o a qué hora lo puedo llamar, pero no dar ningún tipo de información por mensaje de texto, mensaje de audio, o dejar en un contestador. Tener en cuenta que acá todo lo que es no verbal se nos pierde, ¿no? La voz pasa a ser el único recurso, y las palabras, ese 7% que habló Rodri, es el único recurso que tengo para dar el informe. Así que se nos ve mucho más limitado cómo brindamos esa información. Otra cosa importante que yo también aprendí a lo largo de los distintos informes es esto de permitirles que alguien más escuche, que uno al principio, bueno, hablo con la mamá y es el que me atiende, que pongan en altavoz y que el resto de la familia pueda participar del informe. Y bueno, registrar el intercambio en la historia clínica, que eso tampoco lo hacemos muy seguido, pero que debería figurar, ¿no? El registro de la información.
Así que bueno, son algunas cosas que se fueron publicando en este tiempo y que me parecieron que están buenas como herramienta para la práctica diaria. Y como para ir cerrando, bueno, esto de comunicar una mala noticia de forma adecuada es esencial en nuestra práctica y cada vez estamos dándonos cuenta de lo importante que es. Esto de tener un protocolo nos permite organizarnos, ¿no? Hacerlo un poco más organizado y no perdernos en un montón de palabras que por ahí no nos ayudan a transmitir claramente lo que queremos. Y lo importante de capacitarnos en esto, ¿no? Capacitar a todo el personal de salud en todo lo que son las habilidades no técnicas o blandas, como dice Rodri, de la comunicación tanto con la familia como entre nosotros, como cuando pasamos a un paciente, que esto ya lo venimos trabajando. Y para esto nosotros desde el Centro de Simulación, puntualmente lo arrancamos en el cruce, pero también lo vamos a hacer acá y por eso se los queríamos presentar en este Ateneo. Empezamos a entrenar con telesimulación durante la pandemia, esto de la comunicación de malas noticias, a través de la plataforma Zoom, con un participante simulado, en este caso no es un paciente porque es un familiar que hace una persona que hace de familiar, no es un paciente, y nos conectamos por Zoom y dábamos parte del plantel médico, grupos muy chiquititos de A5, tenían que dar un informe, contábamos el paciente y toda la situación, y se encontraba con la madre en un llamado telefónico, digamos, en una pantalla, que era por Zoom, y tenían que darle el informe. La verdad que hicimos varios encuentros y para todos fue sumamente interesante y la verdad es que les gustó a todos la actividad y conocieron esta herramienta que les presentamos hoy, este protocolo Spikes, que muchos empezaron a implementar en sus informes y sinceramente nos han agradecido la formación y queremos invitarlos a ustedes que si están interesados en entrenarse en esto, porque esto es un entrenamiento, con una sola participación claramente no se aprende, es un trabajo de todos los días, pero se puede entrenar antes de exponerse a un familiar, como para que cuando uno lo tenga que hacer realmente se sienta mucho más cómodo y más seguro. Así que aquellos que quieran entrenarse en comunicación de malas noticias o en comunicación en realidad, pueden mandar un mail al simludovica@gmail.com y vamos a empezar a organizar distintas jornadas en distintos horarios como para que puedan entrenar en esto. Bueno, les agradecemos haber participado y escuchamos las preguntas. Bueno, muchas gracias, Adri. La verdad que es muy interesante ambas presentaciones y ojalá podamos comenzar a entrenarnos en el hospital. A ver, en el chat, por supuesto que hay muchas felicitaciones, muy valiosa presentación, muchas gracias, muy buena charla, muy clara la presentación y muy valiosa, excelente, muy interesante. Pero bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta, la escuchamos. Y por ahí una pregunta que se me ocurre a mí es que estamos en un hospital de niños y aparte de dar el informe al familiar, por ahí no tanto en terapia, ¿no? Porque el paciente en terapia generalmente está sedado, inconsciente, pero por ahí pasa en las salas de terapia intermedia, en oncohemato, que ahí no nos tenemos que olvidar también de que hay un niño, un adolescente al que hay que darle un informe, ¿verdad? Y eso también se nos hace muy difícil. Sí, nos pasa en terapia también, cuando el paciente ya está saliendo de la ventilación mecánica y está extubado, y esto de dar el informe al paciente nos cuesta un montón de explicarle lo que le estamos haciendo, ¿no? Porque por ahí los más chiquititos no comprenden, pero los más grandes sí, y hacemos intervenciones o hacemos cosas sobre ellos sin avisarles. Y eso lo estamos empezando por suerte, ¿no? Como que lo empezamos a incorporar, ¿no? Que es una persona que entiende, que comprende y que le tenemos que explicar si vamos a sacarle una muestra, si vamos a llevarlo a hacer un estudio, qué le estamos haciendo. Tiene derecho a saber qué estamos haciendo. Y eso de a poquito creo que se va cambiando, pero al principio no lo hacíamos mucho, ¿no? Lo extubamos, por ahí lo teníamos ahí, no le explicamos qué le había pasado. Pero un chico que tiene un accidente y que se despierta en el medio de una terapia intensiva sin saber qué le pasó. Entonces,
también es difícil eso y por ahí nosotros ahora contamos con la gente de psicopatología que está en el servicio y nos ayuda un montón con eso, con los informes también, nos acompañan, pero es difícil esa parte también, no estamos para nada preparados, me parece, para eso. Sería un tema, ¿no? Una propuesta para un próximo Ateneo también, porque es un tema muy importante y esa es la realidad, que muchas veces, incluso en una sala, ante el diagnóstico inesperado de una enfermedad crónica, una enfermedad grave, le damos el informe al familiar, pero a veces esperamos que el familiar le informe al niño o al adolescente, y en realidad tenemos que estar nosotros también ahí. Sí, eso es re importante. Además, para la familia es mucha presión tener que explicarles ellos a los chicos qué es lo que está pasando. Y en eso tenemos que estar nosotros y ellos acompañar. Tendría que ser al revés, ¿no? Nosotros informar y la familia acompañar. Bueno, en relación a esto, Adriana Tortarolo nos dice que es muy importante este aspecto de dialogar con los niños y adolescentes acerca de lo que les sucede y de las prácticas médicas. Bueno, parece que han sido muy claros ambos. Porque, a mí, bueno, Adri, por supuesto que ya te he escuchado hablar de este tema y te conozco muy bien y sé la claridad que tenés en la presentación, pero bueno, me gustaría aprovechar también la palabra de Rodrigo, que Rodrigo, no sé si está. La verdad es que la presentación fue muy interesante y fue clarísima. No lo vemos, ¿no? Estoy. No, sí, me parece fundamental que estos espacios realmente, más allá de que sean en un inicio esporádicos, realmente se vuelvan temas de agenda dentro de una institución de salud. No podemos dejar de lado, y estaba escuchando cuando hablábamos de la importancia de hablar con los niños y adolescentes, y yo creo que eso es un problema hasta cultural. Yo soy padre de un adolescente y de un pequeño de 10 años, y veo que muchas veces nosotros pecamos en no tener una comunicación permanente y bidireccional, y hay temas tabús que se van dando a través del tiempo, y yo creo que un tema también de la salud debería ser parte del trabajo de los padres y un trabajo en conjunto entre el sistema de salud y nosotros. Por más miedos, por más preguntas, incertidumbres y desconocimiento, me parece que es importante que cada uno empiece a darse cuenta de la responsabilidad, del rol, y que nosotros como instituciones de salud tratemos de poner en agenda todos estos temas y que no sean temas esporádicos como muchas veces vemos las currículas, vemos un montón de materias desde lo científico y vemos comunicación en el último año, 3 clases y se terminó. Cuando vamos a la realidad nos damos cuenta de la falta de competencia que tiene el personal médico a la hora de enfrentarse a estas situaciones que son todos los días con diferentes tenores, y que por ahí el resultado no es el mejor producto del no entrenamiento y de la no adquisición de este tipo de competencias blandas o psicosociales, como se llaman ahora. Sí, que es cierto que es eso que decís, que en el grado o en el pregrado no nos preparan, a nosotros en medicina menos se nos enseña a comunicar y a comunicar malas noticias. Y bueno, y acá la veo que está presente Patricia Climen, de la Cátedra de Pediatría, que estamos tratando de incorporar de a poquito el dar informe, ¿verdad, Patricia? Sí, buenos días a todos. Sí, estamos tratando, y bueno, en realidad fue una iniciativa de Miriam como profesora adjunta que valiosísima, de haber comenzado a trabajar sobre este tema de la comunicación en talleres virtuales de simulación con participación de 2 docentes y grupos muy pequeños de 4 o 5 alumnos, 5 estudiantes, digamos, que están participando y ejercitándose
para ellos la primera vez en la carrera, en el 5º año, que realizan esa actividad y que la valoran muchísimo, los ha sorprendido esta actividad y a nosotros como docentes también nos pareció importantísima, la hemos jerarquizado y comenzamos con un taller, ahora son 2, y considero que es de un valor importantísimo para el futuro de los profesionales que estamos formando en la cátedra de pediatría. Así que hermosas exposiciones, entusiasmada con esta temática que ha sido descuidada porque la ven por primera vez, según manifiestan nuestros estudiantes en las encuestas y cuando nos evalúan nuestra actividad docente de la cátedra, ellos la jerarquizan, la valoran, la agradecen y piden más. Así que bueno, muchísimas gracias por las presentaciones muy lindas, muy, muy, muy valiosas. Bueno, si nadie más quiere hacer alguna pregunta, nos vamos despidiendo y bueno, esperamos encontrarnos pronto. Y bueno, está la propuesta de organizar un Ateneo también que tenga que ver con el comunicar hacia el paciente, ¿no? Hacia el niño y el adolescente en el caso nuestro, de nuestro hospital. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias a todos. Gracias a todos, un abrazo, gracias. Muchas gracias, muy, muy, muy lindo. Gracias.